continuando la audiencia, no obstante que señalamos a la 1:30 sin embargo, se restablecen las condiciones por las cuales no iniciamos. En cuanto al debate de una revisión de la suspensión condicional del proceso, se encuentra aquí presente la defensa. Le pido por favor se individualice. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, presente el licenciado defensor penal público, ya con personalidad reconocida en la presente causa penal. Muy bien, gracias. Hago el conocimiento que se encuentra presente el Ministerio Público, víctima, así como el asesor jurídico. ¿Desea usted que manifiesten sus nombres o ya los conoce? Ya estamos bien así. Muy bien. Fueron convocados a efecto de llevar a cabo una revisión de la suspensión condicional del proceso. ¿Quién desea tomar el uso de la voz? Yo, su señoría. Adelante. Su señoría, toda vez que por parte de esta representación social se tiene en cuenta que ya en diversas ocasiones ha existido esta audiencia de revisión de suspensión condicional, toda vez que en fecha 9 de julio, del año 2024, se solicitó también la revisión de la suspensión condicional al proceso en el sentido de que no se estaban haciendo los pagos debidos de la reparación del daño, por lo que en ese momento existió la subsistencia de dicha suspensión condicional. Sin embargo, en posterior fecha, siendo esta el día 26 de julio del año 2024, de nueva cuenta se tiene una audiencia de revisión de suspensión condicional al proceso en el sentido que tampoco se había dado los pagos referentes a la reparación del daño, por lo que se solicitó la subsistencia de esta suspensión condicional en el sentido de para que en esta fecha, siendo el día de hoy 25 de septiembre, pues ya se tuvieran los pagos de dicha suspensión condicional. Debemos de tener en cuenta, su señoría, que base esta nueva información que me hace el conocimiento la señorita víctima, la cual me manifiesta que hasta el momento no se ha recibido el pago de esta reparación del daño, por lo que por parte de la Fiscalía se estaría solicitando, conforme al artículo 198, la revocación de la suspensión condicional al proceso, toda vez que se ha dejado de incumplir injustificadamente las condiciones impuestas, ya que no se ha cubierto el plan de la reparación del daño, y también tenemos que tener en cuenta que ya son 2 revisiones sobre esta misma situación. También debemos de entender que esta suspensión condicional consiste en dar por terminado un proceso, su señoría, sin llegar a un juicio oral. Este es para brindarle esta oportunidad, en este caso al señor, de que realizara este cumplimiento para poder terminar este proceso, pues teniendo en cuenta que no se le generara este antecedente penal. Es importante también señalar, como ya mencioné, pues que ya han existido 2 revisiones sobre este incumplimiento de la reparación del daño, en donde en cada una de las revisiones pues se le dio la oportunidad de que realizara este pago y hasta el momento pues no lo ha hecho. También tenemos que tener en cuenta que ni siquiera se ve el interés reflejado por parte del imputado, toda vez que ni siquiera ha existido un pago mínimo respecto a esto. También tenemos que tener en cuenta que si en caso de que el señor pues no tuviera este trabajo en ese momento, estuviera imposibilitado económicamente, pues también haciendo referencia a lo mismo que ya manifesté, pues ya han existido 2 revisiones en donde en estas pues él ha estado de acuerdo en realizar este pago en esta temporalidad. También tenemos que tener en cuenta que este pago, ¿verdad?, sobre la reparación, pues es referente a las terapias psicológicas que ya se estableció por parte de un experto psicólogo hacia la señora, en donde pues se le recomiendan estas terapias, y también pues quedó establecido los honorarios del abogado asesor jurídico. Y a consideración de la Fiscalía, pues también este es un acto revictimizante en el sentido que ya en diversas ocasiones se ha expuesto a la presencia del señor con la señorita que está como calidad de víctima, en el sentido de que ya es desde el día... Un momento, señoría.
desde el día 23 de enero del año 2024 no mostró, o más bien no manifestó tener alguna oposición fundada en que se llevara esta suspensión condicional al proceso. Sin embargo, ella también ha estado de acuerdo en darle diversas oportunidades para que él se ponga al corriente en esta reparación del daño. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que de dicha suspensión pues también existía una restricción, y en ese sentido pues el hecho de estar acudiendo a diversas audiencias, dándole diversas oportunidades para que se ponga al corriente sin que este sea interés del mismo, pues también se expone, ante una revictimización, su señoría, toda vez que incluso base a esta reparación que no se le ha otorgado, pues ella tiene paradas este cumplimiento de sus terapias psicológicas, toda vez que, como bien expresé, pues ella ya se encuentra bajo este proceso pues con una afectación, y al contrario pues es un proceso que se ha alargado cuando ya se pudo haber concluido de una forma anticipada y no generándole inconvenientes al señor. Es en este sentido, su señoría, que a consideración de la representación social, pues no se encuentra justificadamente esta situación que no ha dado los pagos de la reparación del daño, sino que al contrario, ya por estas diversas fechas, pues se tiene entendido que no es de su interés estar o darle seguimiento a esta persecución penal y acabar con esta suspensión condicional al proceso. Es en este sentido, su señoría, que es por parte de esta fiscalía que estaría solicitando esta revocación de la suspensión condicional. ¿Sería cuánto? Bien, le pregunto las condiciones, ¿cuáles fueron las contempladas o cuál es el plan primero de reparación del daño de conformidad con el numeral 194? Así es, su señoría. Esta quedó otorgada el día 23 de enero del año 2024, siendo las fracciones 2 y 7. Y de la reparación del daño serían 36,000 pesos respecto a las terapias psicológicas, más 14,000 pesos en respecto del daño moral. Estos pagos, sus señorías, estarían dando 5,000 pesos por mes a la cuenta bancaria de la víctima, todo esto por un plazo de 36 meses, su señoría. ¿Sí fue 36? Una corrección, por 10 meses, su señoría. Muy bien. Hasta este momento, ¿cuántos pagos ha recibido su representado? Hasta este pago solo se tiene un pago de 10,000. ¿Pagos por 10,000? Se tiene solo un pago contemplado en una sola exhibición. Así es, su señoría, de 10,000 pesos. Cada una de 5,000. Sería un pago total de 10,000 pesos. Pero son dos exhibiciones. Pero son dos exhibiciones, exactamente de 5,000 pesos cada una. Muy bien. Tiene el uso de la voz el asesor. Gracias, señoría. En primer lugar, replicando los argumentos de la gente del Ministerio. ¿Desea tomar el uso de la voz con el micrófono para que quede videograbado, licenciado? Si fuera tan amable. El micrófono se puede sacar. No, va a ser complejo, entonces hay que mover. Cambiar la posición. Gracias, señoría. Decía, en primer lugar, replicando los argumentos de la gente del Ministerio Público, y en segundo, señoría, de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimientos Penales, esta asesoría jurídica solicita la revocación de la suspensión condicional del proceso concedida al imputado. Esto, señoría, en virtud de que es evidente de que el señor no pretende cumplir con esta suspensión condicional del proceso que le fuera concedida en diversa ocasión, pues se ha incumplido por segunda ocasión. Tómese en cuenta también que lo cierto es que esta asesoría jurídica realizó una acusación complementaria, no por la cantidad de 36,000 pesos, que fue la que acusó la ciudadana agente del Ministerio Público en su momento, sino por la cantidad de 96,000 pesos. Sin embargo, procurando las salidas alternas, es que mi representada decidió dar por bueno la cantidad de 50,000 pesos, una especie de convenio, señoría, y no mostrando oposición a esta. Sin embargo, mi representada me ha comentado en últimas fechas que hoy en día sí se opone a que siga
en estas consideraciones el señor Machuca Pacheco, en virtud de su falta de interés. También es cierto, como dijo la gente del Ministerio Público, que el imputado ha entregado 2 pagos de 5,000 pesos cada uno. Sin embargo, señoría, debe decirse que el mismo 198, párrafo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, menciona que si la víctima o ofendido han recibido pagos durante una suspensión del proceso, en forma posterior que fuera revocada, el monto total que ascendieran dichos pagos deben de ser destinados al pago de indemnización por daños y perjuicios, que se debe entender que eso es lo que corresponde por haber estado viniendo en reiteradas ocasiones. Por lo que, en primer lugar, solicitamos, pues, que revoque la suspensión condicional del proceso. Segundo, se tengan los montos recibidos como la reparación como parte de lo mencionado en el artículo 198, párrafo 3, para que sea tomado en cuenta como una mera indemnización por daños y perjuicios. Y tercero, que fije fecha para una audiencia intermedia, señoría. ¿Sería cuánto? ¿Qué cantidad es la que indica usted que sea considerada como daños y perjuicios? La cantidad de 10,000 pesos, 10,000 señoría. pesos. Tiene el uso de la voz la defensa. Gracias, señoría. Antes de mi participación, le solicitaría con el respeto que se merece si le puede dar el uso de la voz a mi representado para que de viva voz explique cuál fue la situación ocurrida respecto a este supuesto incumplimiento. Bien, ¿ya tuvo comunicación con usted su representado? Muy bien. Bien, ya acaba de escuchar usted a su abogado, él tendrá el uso de la voz porque así es como debe de ser. Usted debe estar representando una audiencia, en este caso comparece el abogado. Sin embargo, es menester, antes de tomar el uso de la voz, refiere que usted tiene algo que decir en torno a este tema. Usted ya ha escuchado de manera directa la situación que acontece y el motivo por el cual fueron todos llamados. Bien, al igual, principio de igualdad para la víctima, en el momento en que decida el Ministerio Público o el asesor jurídico, hagan del conocimiento al tribunal para conceder el uso de la voz a la persona que representa. Gracias. Bien, adelante, señor. Buenas tardes. Yo nada más quiero decir que pues no es de mi desinterés cumplir con lo que se me impuso, pero pues perdí un trabajo por tomar las terapias psicológicas. Después entré a otro trabajo donde nos están permutando y nada más nos estaban pagando el 50% del salario. Y pues yo le tengo que dar un 25% a mi hijo por pensión alimenticia también, entonces no me estaba completando. Esa es la situación por la cual no he podido ponerme al corriente con lo que se me impuso. Es todo lo que tendría que decir. Bien, se toma en consideración, en su momento procesal la valoración será oportuna y en este momento le concedo el uso de la voz a la defensa. Gracias, señoría. Una vez escuchada la manifestación de mi representado, pues él es honesto en admitir que pues no se ha cumplido con esta obligación. Sin embargo, nos manifiesta que pues son por causas ajenas a su voluntad, tomando en cuenta, señoría, que este sistema penal acusatorio prepondera las salidas alternas como forma pues de obtener una justicia pronta y expedita también para la víctima, para obtener esta reparación del daño que pues, puede ser a la inmediatez posible. Quiero resaltar, señoría, que en la audiencia donde se llevó a cabo la suspensión condicional del proceso, si bien es cierto fueron condiciones aceptadas, no desconoce esta defensa por mi representado, pues resaltar que la suma adeudada es considerable, esto es de 50,000 pesos, la cual se estableció a pagar en un plazo de 10 meses, es decir, 5,000 pesos por mes, lo cual pues se ha venido dificultando, como se advierte por parte de mi representado, pero no quiere decir que no quiera hacer cumplimiento o dar cumplimiento a esta obligación. Es por lo que, contrario a lo manifestado por la representación social, así como por el asesor jurídico, estaría solicitando una prórroga dentro de la presente salida alterna por un plazo de 20 meses más a partir de la fecha de esta fecha, para que mi representado pueda dar cumplimiento a esta salida mediante 10 pagos mensuales de 2,000 pesos cada uno de ellos, iniciando el próximo día 15 de octubre y así subsecuentemente. Además, respecto a la petición realizada... Bien, nada más una presión. Su planteamiento es, bueno, ya le escuché el primer punto, el segundo es una prórroga. ¿Y para qué haga un pago que me indica de 10 meses? No, sería una prórroga por 20 meses 20 para que meses. pueda realizar pagos mensuales por la cantidad de 2,000 pesos, tomando en cuenta las erogaciones con las que él cuenta. Asimismo, pues estos pagos serían realizados mediante la misma vía ya estipulada.
Y además, como otro punto sería, señora, no estaríamos de acuerdo en caso de que, suponiendo, sin conceder, que sean operantes los argumentos de mis contrapartes, en el sentido de que se revoque esta salida alterna, en lo que toca al tema de que estos 10,000 pesos abonados por mi representado sean considerados como perjuicios, menciona el asesor jurídico, considero que se está dando o tergiversando este artículo, ya que este nos menciona que el dinero abonado tiene que descontarse de la cantidad de reparación del daño. Así lo entiende esta defensa, atendiendo al principio pro persona, su señoría, toda vez que estos supuestos daños y perjuicios hasta este momento no han sido comprobados en audiencia por parte del asesor jurídico. Es por lo que considero que debería operar estas argumentaciones de su órgano de defensa. ¿Sería cuánto sería? Bien, Ministerio Público, tiene el uso de la voz. Su señoría, esta representación social no comparte las manifestaciones que hace el abogado defensor, en el sentido que, como bien se expresó por parte de esta representación, en el caso de que no hubiera tenido o no cuenta en ese momento con el dinero en relación a que no tiene trabajo o se le ha dificultado en diversos trabajos esta situación, pues tenemos que tener en cuenta que es él mismo el que se está obligando en este periodo, por lo cual ya han existido estas 2 revisiones en donde de nueva cuenta él pues expresó que sí podía realizar estos pagos. Tanto es así pues que ya en esas diversas audiencias pues se le otorgó la subsistencia de esta suspensión siempre y cuando sí diera este pago, por lo que a consideración de la representación pues no existe justificación alguna en el sentido de esta situación, toda vez que al contrario, en este caso, si como no hubiera tenido este dinero por esta situación laboral en la que se encuentra, pues al menos se hubiera dado o visto algún interés haciendo algún pago mínimo o incluso acudiendo con su abogado defensor en el sentido de externar esta situación de que actualmente de nueva cuenta se encontraba imposibilitado para dar este pago, de lo cual no fue así, sino al contrario, se tuvo que realizar de nueva cuenta una revisión en el sentido de que en esta audiencia, el día 26 de julio del 2024, pues él en esa audiencia se obligó de nueva cuenta a ya cubrir este pago para el día de hoy, por lo que a consideración de la representación pues no existe justificación alguna, por lo cual estaría en la misma postura solicitando esta revocación, su señoría. Sería cuando. Bien, asesor. Gracias, señoría. Menciona el imputado que no es que tenga desinterés, sin embargo que perdió su trabajo. Todo eso ya lo habíamos revisado en audiencia anterior. Lo cierto es que en audiencia anterior también se obligó a realizar los pagos y aún así no lo hizo. Menciona que después está en otro trabajo donde solamente le pagan el 50%, etcétera. Lo cierto, señora, es que vivimos en una ciudad industrial y conseguir trabajo es relativamente sencillo. Insisto, no, como bien dice la gente del Ministerio Público, no se ve ese interés que dice tener, pues es cierto, dice, mínimo hubiera hecho un pago aunque sea pequeño, pero no existe este pago, solo viene a esta audiencia a mencionar que no puede y que aunado a ello tiene que pagar pensión alimenticia. Sin embargo, esto no ha sido probado tampoco ante el tribunal. Lo cierto es que este defensor sabe de buena fuente que el señor no paga una pensión alimenticia, a pesar de tener lo que hacer, porque también tiene hijos. Sin embargo, no entra mucho en cuestión de eso porque no es la litis en este momento, señoría, pero lo cierto es que eso no está probado. Por cuanto a las menciones, a las menciones que hace su defensor, dice que son causas ajenas a su voluntad. Lo cierto es que no es verdad. Todo esto refiere a su mera voluntad. Fue su voluntad obligarse a realizar los pagos, fue su voluntad sujetarse a las condiciones, fue su voluntad dejar de pagar totalmente. Si bien es cierto, en determinado momento se puede considerar que perdió su trabajo, lo cierto es que está aquí pidiendo otra prórroga. Sin embargo, el párrafo segundo del mismo 198, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice textualmente, y me permito leerlo: el juez de control también podrá ampliar ese plazo de suspensión condicional del proceso hasta por 2 años más. Esa extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Esto es, señoría, esta es la segunda vez que está el señor Machuca Pacheco solicitando una prórroga, una revisión de medida cautelar, razón por la cual solicita esta defensa, como ya se dijo, le niegue pues esta extensión. Bien, defensor. De manera muy breve, señoría, primero atendiendo a las argumentaciones de la agente del Ministerio Público, efectivamente
se tuvo que realizar una nueva audiencia de revisión de suspensión condicional, pero resaltar esta defensa que en esta nueva audiencia, desde temprana hora, estuvo pendiente mi representado, hizo presencia en esta audiencia, haciéndole frente a este proceso, por lo cual no se muestra un desinterés para el mismo. De igual forma, respecto a las argumentaciones del asesor jurídico, que fue su voluntad, que él estuvo de acuerdo en esas condiciones, sí, efectivamente sí, siempre y cuando no habían ocurrido estas causas ajenas a su voluntad, como lo es el perder el empleo posterior a este compromiso por diversas situaciones. Sin embargo, también hacer mención, señora, que a consideración de esta defensa no se ha prorrogado anteriormente la presente salida alterna, sino que esta únicamente se dio oportunidad de ponerse al corriente con los pagos, pero dentro de la misma temporalidad de 10 meses, por lo cual considero que es viable, atendiendo a las posibilidades económicas de mi representado, poder prorrogar esta presente salida alterna y así preponderar la misma. ¿Sería cuánto, señor? Bien, en tal virtud se cierra el debate, se procede a resolver. No obstante que en esta audiencia ha habido pronunciamiento por quienes representan a la señora Aimee Lorena Estrada Botello, esto en base a lo manifestado en el numeral o asentado en el numeral 198, en donde se solicita la revocación de la suspensión condicional del proceso que fue otorgado al señor Sergio Jonathan Machuca Salazar. Se ha escuchado en esta audiencia concentrada por todos los presentes la oposición manifestada por parte de la defensa penal pública. Tenemos que, si bien es cierto, hasta este momento la defensa penal pública no ha justificado, no alcanza su argumento y tampoco alcanza a justificar la manifestación otorgada por su representado, en el sentido de que no es su desinterés incumplir con las medidas que se le impusieron. Sin embargo, atento al numeral 194 e incluso a la naturaleza de una suspensión condicional del proceso, tenemos que en el caso concreto el planteamiento inicial devino precisamente del imputado y su defensa, en el sentido pues que querían acariciar el sobreseimiento bajo un cumplimiento total ante estas condiciones que no fueron impuestas, fueron planteadas por la propia defensa y aceptadas por parte del imputado de esta causa penal. Concretamente, lo que se reclama, con independencia que se han sujetado a las condiciones del numeral 195, concretamente, y en base a ese es el tema toral del debate en cuanto a la reparación del daño, toda vez que, considerando la reparación del daño aunada a las condiciones establecidas, pues todas estas en su conjunto generaron en su momento una efectiva tutela de los derechos fundamentales de la víctima, toda vez que la naturaleza de una suspensión condicional del proceso se ha indicado, como lo establece la fracción segunda del numeral 199, es que el señor, tras el cumplimiento de la periodicidad que se ha determinado, pues alcanzará un sobreseimiento luego de que se extinguiera la acción penal. Esto es para efecto de eficientar el proceso y, como refiere la defensa, pues hacerlo más práctico, toda vez que la pretensión de la señora definitivamente al momento de denunciar es poner un freno a la violencia por parte del señor Machuca, así lo denunció, pero también que se le resarciera el daño. Se consideró, no hubo oposición por parte de la señorita en razón de que se autorizara una suspensión de esta naturaleza bajo la promesa o el planteamiento del señor de que iba a cumplir con todo lo establecido. Ahora bien, retomando el argumento en vía de réplica por parte del asesor y del agente del Ministerio Público, en efecto, aun y cuando no se ha prorrogado, sin embargo, sí existió ya un debate. Se generó la audiencia correspondiente, precedente a la que se actúa, en donde se le requirió ese pago al señor y en donde debe decirse, dicho sea de paso, esta órgano jurisdiccional es quien presidió la audiencia. En efecto, ese argumento en cuanto a que perdió el trabajo por las terapias y que no ha podido, tener la cantidad a la cual él mismo estableció para efecto de dar cumplimiento a la reparación del daño. Ahora bien, agrega en este apartado que incluso tiene que dar un 25% de pensión alimenticia a un descendiente. Luego entonces tenemos que ya en 2 ocasiones la víctima pues ha tenido que recurrir a quienes la representan para efecto de indicar y señalar al órgano jurisdiccional ese incumplimiento. Esta audiencia precisamente para eso es, para verificar si el señor Machuca pues ha dado cumplimiento o no, pese a que pues se encuentra presente asesor jurídico, Ministerio Público, incluso la víctima. Tenemos que
nada abonan en ese tópico. Tenemos que únicamente se ha establecido que ha dado la cantidad de 10,000 pesos, no obstante de la fecha en febrero, es decir, cuando se otorgó la suspensión, no obstante de que también el señor, aún y sin conocer, nunca refiere que pues no ha tenido podido hacer el cumplimiento total de la reparación del año. Sin embargo, como lo refirió Ministerio Público desde la última audiencia, 26 de julio del 2024, él mismo, con la previa asesoría de su defensor, se comprometió incluso a hacer un pago para generar ahí un cumplimiento y no atraso, no generar atraso. Y hasta este momento no se ha dado ni siquiera un pago distinto, un pago parcial a esa unidad de pagos parciales que se establecieron, dicho sea de paso. Ahora bien, con el argumento propio del señor, si bien no está obligado a lo imposible, sin embargo ya son 2 ocasiones en las cuales se le ha dado la oportunidad de manifestarse. En la última de estas generó certeza en cuanto a que iba a cumplir con todas estas cuestiones que dijo en aquel momento presentaba para él la complicación de no tener un empleo y de complicarse con las sesiones terapéuticas. Vuelve a reiterar esa misma postura, se sigue sumergido, vamos, en ese problema, lo que dice él. Sin embargo, no justificó ante el tribunal, que no justificó el horario en el cual dice se establecieron las terapias, no justificó en qué empresa laboraba o labora y que le impedía cumplir con esas sesiones terapéuticas, no justificó cuál es el empleo que perdió, incluso si perdió, lo despidieron, qué hizo con esa cantidad, porque no se ha destinado ningún pago a ese compromiso penal que tiene dentro de esta causa penal. Ahora bien, tampoco los ni horarios del antiguo empleo no nos indica si actualmente tiene un empleo, es decir, aun y cuando su defensa retoma el argumento a favor de su representado, argumentando que pues solicita una prórroga no encuentra sustento ni legal ni jurídico para poder conceder crédito a que existiera alguna voluntariedad. No ha justificado tampoco que actualmente cuente con un empleo y con un ingreso suficiente para poder atender, que entonces el señor pues puede cubrir la cantidad que la defensa menciona, puesto que ya en 2 audiencias precedentes tuvo la misma oportunidad, hubo flexibilidad y accesibilidad por parte de asesor jurídico y Ministerio Público en cuanto a que atendieron esas situaciones complejas que se manifestaron, que dicho sea de paso, en ningún momento durante el proceso no ha manifestado, no se ha justificado, y aún así, atendiendo la buena fe que imperó en Ministerio Público, en el asesor y en la propia víctima, se autorizó que subsistiera con esas adecuaciones, que subsistiera la medida cautelar en los mismos sentidos. Sin embargo, nos enfrentamos a que, en efecto, pues son nuevamente citados, acarreados al proceso y requiriéndole al señor el pago, sin que hasta este momento, pues su argumento en sí mismo o jurídico que emplea la defensa penal pública encuentre sustento con el argumento, dígase así simple, por no encontrar sustento en datos de prueba objetivos que sean susceptibles de valoración y que contrapeso en su manifestación o en su palabra. Es por ello que hasta este momento existe la postura por parte del órgano jurisdiccional en apegarse a lo que establece el numeral 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, emitiendo el día de hoy la declaratoria de revocación de la suspensión condicional del proceso, esto por el incumplimiento injustificado por parte del señor. Atendiendo con esto, uno de los primeros puntos torales de los cuales manifestó o peticionó tanto Ministerio Público como el asesor jurídico. Ahora bien, tenemos la fecha para la audiencia intermedia encargada de la sala. Bien, ese es el tercer punto que solicitó el asesor jurídico como segundo punto, del cual también se hizo cargo la defensa penal pública en cuanto a que la cantidad ya pagada, que son los 10,000 pesos, y ya han constatado que fueron recepcionados por parte de la víctima, estos fueran canalizados a la víctima, estos por daños o indemnización por daños y perjuicios, que en su caso corresponda a la víctima ofendida. Tenemos que en ese tema toral pues lo ha peticionado el asesor jurídico, y dicho numeral invocado por parte de asesor particular, en el cual se establece en el numeral 198, en su tercer párrafo, el cual refiere a la letra lo siguiente: si la víctima o ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y esta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios, que en su caso corresponda a la víctima u ofendido.
Tenemos que en este momento se ha cerrado el debate, tuvo oportunidad también Ministerio Público y el asesor jurídico, incluso la propia víctima, de justificar en qué consisten los daños y perjuicios que adjudican a este pago no completado y lo que origina la revocación, aun y cuando no desconoce, dado la lectura íntegra a este apartado, a este párrafo, en el cual refiere en principio que deberán de ser destinados a ese pago de indemnización de daños y perjuicios que en su caso correspondan. En el caso concreto, la asesoría jurídica particular y Ministerio Público no justificaron que esta revocación, y que esta revocación de suspensión condicional del proceso hayan generado algún daño y perjuicio hacia la víctima, puesto que hasta este momento lo que se ha ventilado y a través de esa concentración y continuidad que ha tenido este órgano jurisdiccional dentro de la participación de esta causa penal, únicamente las sesiones anteriores han obedecido a un incumplimiento respecto de pagos. Sin embargo, no se ha tenido noticia de una agresión física o verbal, un contacto de esta naturaleza que pudiera considerar este órgano jurisdiccional sopesar sin prueba aportada por parte del asesor jurídico o Ministerio Público para considerar que se generó un daño o perjuicio a la víctima y no existe ninguna base legal para pronunciarme al respecto, por lo cual deberá de ser tomado en consideración para la fase subsecuente, de la cual se reanuda en este momento en virtud de la revocación que se ha realizado de la suspensión condicional del proceso. Bien, tenemos fecha para la intermedia. Muy bien. Un momento, por favor, para efecto de notificar la fecha de la próxima audiencia en donde llevaremos a cabo audiencia intermedia. Bien, la fecha será para las 14 horas, no, 12, 14 horas. 14 del 12 de diciembre de esta misma anualidad. Solicita este tribunal estar con media hora de anticipación. Bien, ¿alguna petición, Ministerio Público? Sí, su señoría, toda vez que, la petición sería una revisión de las medidas cautelares conforme al artículo 161, en el sentido de que las medidas cautelares impuestas… Bien, solicita el debate, vamos a pedir fecha a la administración para que nos den el horario en el cual se pueda llevar a cabo. Solo sería una prórroga, su señoría. Bien. ¿Cuenta con disponibilidad de la defensa en cuanto a la agenda? Sí, si es una prórroga no tenemos inconvenientes, señor. No lo sé, es lo que indica, abriremos el debate. No, entonces… Bien, ¿está de acuerdo la defensa? ¿Tiene toda la oportunidad del tiempo? No, señoría, si nos pudieran señalar una nueva fecha para efecto de ello. Bien, la cuestión, y deben de conocer los intervinientes, puesto que normalmente se encuentran en audiencias, fue señalada esta audiencia en espera de la defensa. Fue señalada esta audiencia y a las 2 de la tarde existe una audiencia intermedia con diverso órgano jurisdiccional dentro de una causa penal, la 572 del 2024. No dispongo de la sala después de las 2 de la tarde. Es por ello que pido fecha y hora para que en este momento ya queden notificados de esa audiencia. No, su señoría, entonces en ese sentido me estaría desistiendo de la petición. ¿Es una prueba por fenecimiento? Me indica. Sí, vamos a señalarle fecha. Ah, ok. Sí, debe ser con la premura que establece el numeral. El 4 de este mes de septiembre. Señoría, lo que pasa es que dichas medidas se encuentran vencidas. Bien, entonces desean hacerlo el día de hoy, adelante. Yo no tengo objeción en que sigan las mismas por Bien. 12 meses más. Bien, si ustedes consideran que va a ser rápido el planteamiento, lo podemos hacer, de lo contrario, bueno, pues tenemos un receso. Adelante. Sí, su señoría, solo era manifestar eso, que se solicitaría la prórroga en el sentido de que fenecieron las medidas cautelares 7 y 8 el día 4 de septiembre del de este año en curso, por lo cual solo estaría solicitando que se ampliaran 12 meses más. Bien, presentó escrito indicando peticionando por la vencimiento. No, su señoría. Muy bien. Asesor, adelante. Sin objeciones, señoría, está bien así como lo pide la gente del Ministerio Público. Bien, defensa. ¿Qué consideración? Bien, de conformidad con el numeral 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha atendido el planteamiento por parte del Ministerio Público realizando la revisión de las medidas cautelares a las cuales se encuentra sujeto el señor. Tenemos que, incluso por la manifestación de la propia defensa,
No hay oposición en cuanto a que lo deja a consideración del tribunal y por lo que expone el asesor jurídico, máxime que hasta este momento la defensa penal pública no esgrime ningún argumento en donde hayan variado las condiciones. Por tal motivo, se prorrogan por 12 meses más. Usted seguirá con el proceso en libertad y usted ya conoce las medidas cautelares, deberá sujetarse a las mismas. Estas se imponen a partir de este momento en virtud de que las mismas se habían fenecido. Estas son a partir del día 25 de septiembre de la presente anualidad a fenecer el día 25 de septiembre del año 2025, son 12 meses. Y deberán de continuar, señor. ¿Cuáles son estas? Pues no puede usted presentarse en un domicilio, lugar público o privado donde se encuentre la persona, comunicarse con personas, testigos, víctimas y ofendidos, hacer llamadas o cualquier otro tipo de contacto que pueda generar pues un contacto con la víctima. Bien, se mandan los oficios del cumplimiento y vigilancia de lo aquí acordado. Terminamos. Perdone, señoría. Adelante. Dos cosas. Copia del audio y video simple está bien. Y dos, toda vez que se reanuda el procedimiento, solicitar que se acuerde mi promoción donde hago una acusación complementaria que corra traslado a las partes para que tengan tiempo de contestarla, porque eso no se realizó. ¿No se acordó? No se acordó. Lo que pasó fue lo siguiente, cuando a mí me notifican la audiencia intermedia donde se llegó a la suspensión, todavía estaba yo dentro del término para contestar, entonces contesté, si no un día antes, ese mismo día. Pero entonces lo recibió el tribunal y ¿qué tratamiento le dio a esa recepción de usted? Como se suspendió el procedimiento, se hizo una suspensión condicional del procedimiento, simplemente no se acordó. Bien, entonces vamos a pedir a la administración que recabe ese dato que usted me indica para que se acuerde a la brevedad y estén en oportunidad pues de llevar a cabo la audiencia en la fecha que se indicó. Muy amable, señoría. Bien, y se autorizan las copias que ha solicitado en términos del numeral 50 y 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, con esto terminamos. Gracias.